No eres familia, eres solo nuestra red de seguridad, se rió mi padre en mi cumpleaños mientras todos brindaban. Así que esa noche me mudé en silencio, cancelé todas las facturas y dejé que se despertaran en una casa que ya no podían pagar. Si tuviera que señalar el momento exacto en que me di cuenta de que no era realmente parte de mi familia, sino solo una herramienta, un accesorio de fondo, algo útil pero, en última instancia, desechable, sería la noche de mi 26º cumpleaños. Fue la noche en que mi papá levantó una copa, se rió en mi cara y dijo, no eres familia, Blake. Eres solo nuestra red de seguridad. Y la peor parte, es que todos los demás se rieron con él. Pero permítanme retroceder un poco, porque la historia no comienza ahí. No realmente. Me llamo Blake y tengo 26 años. Siempre he sido el callado de la familia, el confiable, el que no causaba problemas, el que pagaba sus facturas a tiempo, arreglaba el grifo que goteaba, ayudaba a mover muebles y sacaba buenas notas sin que nadie tuviera que pedirlo. No soy dramático. No grito ni doy portazos. Pero me doy cuenta de todo, cada pequeño desaire, cada comentario casual, cada vez que ponen los ojos en blanco y cada susurro a mis espaldas. Y los he estado notando desde que era un adolescente. Crecí en una casa suburbana de 3 habitaciones con mi mamá, mi papá y mi hermano menor, Jason. Jason, el hijo dorado. Él era el ruidoso, el gracioso, el desastre que nunca enfrentaba ninguna consecuencia. Podía estrellar el coche familiar, y de alguna manera, tergiversar la historia para que yo terminara ofreciéndome a ayudar a pagar las reparaciones. Lo arrestaron a los 17 años por robar en una tienda, y mis padres movieron todos los hilos que tenían para hacerlo desaparecer, y luego me gritaron a mí por no recogerlo lo suficientemente rápido. Mis padres, Susan y Mark, eran una pareja extraña, aparentemente normales. Papá trabajaba en seguros. Mamá se quedaba en casa. Eran el tipo de personas que donaban a la iglesia y les gustaba hablar sobre los valores familiares tradicionales. Pero a puerta cerrada, siempre estaban un poco demasiado obsesionados con las apariencias, no con el bienestar real, solo con cómo se veían las cosas. Mientras Jason pareciera tener potencial, no les importaba cuán a menudo se gastara los ahorros de ellos. Pero yo. Bueno, yo era un tipo diferente de activo. Un plan de respaldo silencioso y trabajador. Empecé a trabajar a los 16. Primero en una tienda de comestibles, luego en trabajos temporales de informática, y finalmente entré en análisis de datos y conseguí un trabajo sólido con una paga decente. Nunca les pedí nada a mis padres. Ni durante la universidad. Ni cuando me mudé de nuevo a casa temporalmente después de graduarme para ahorrar para un coche. Ni cuando mi gerente me estafó con un ascenso y estuve comiendo arroz y huevos durante 3 semanas seguidas. Y aún así, actuaban como si les debiera algo, como si debiera estar agradecido solo por vivir bajo su techo, incluso cuando pagaba alquiler. Cuando Jason se mudó de nuevo después de perder otro trabajo, ¿adivinen quién tuvo que mudarse a la habitación más pequeña para que él pudiera tener un nuevo comienzo? Cuando mi mamá quiso remodelar la cocina, ¿adivinen las contribuciones de alquiler de quien contaron repentinamente para las nuevas encimeras y no para la comida? Aún así, me quedé, principalmente por hábito, en parte por culpa. Tal vez esperaba que las cosas cambiaran, que alguien notara cuánto estaba haciendo, cuánto se apoyaban en mí, pero nunca lo hicieron. Las cosas realmente comenzaron a cambiar alrededor de mi cumpleaños. Habían sido unos meses difíciles. Jason había estrellado su coche otra vez, y esta vez, en lugar de ayudarlo a arreglarlo, mi papá le ofreció el mío. Solo temporalmente, dijo. No conduces tanto de todos modos, ¿verdad? Eso era mentira. Yo viajaba todos los días al trabajo, pero Jason tenía una entrevista de trabajo que no podía perderse, así que cedí. Un día se convirtió en 3, luego en una semana, luego en 2. Cuando finalmente lo pedí de vuelta, Jason hizo un berrinche, diciendo que yo era egoísta y desagradecido. Mi papá realmente se puso de su lado. ¿Vas a dejar que tu hermano pierda la oportunidad de cambiar su vida? Terminé alquilando un coche solo para ir a trabajar. Y luego estaba la factura de la luz. La había estado pagando durante más de un año, en silencio, sin quejarme, después de que mi papá perdiera una buena suma de dinero en algún esquema de criptomonedas y preguntara si podía encargarme de algunas cosas por un tiempo. Pero incluso cuando las cosas se estabilizaron, nadie se ofreció a retomarla.
Lo mencioné una vez y mi mamá simplemente parpadeó y dijo, oh, pensé que te gustaba tener el control sobre esas cosas. Supongo que sí. Me gustaba saber que las luces permanecerían encendidas. Mi cumpleaños cayó en jueves. No esperaba nada grande. Nunca lo hago, pero dijeron que harían una pequeña cena. Solo la familia. Pensé que estaba bien, tal vez un bistec, tal vez un pastel, tal vez solo una noche donde nadie me pidiera nada. La casa estaba limpia cuando llegué. Eso era nuevo. Jason llevaba una camisa con cuello de verdad, lo cual se sentía más como una señal de alerta que otra cosa. Había bebidas, música, incluso algunas decoraciones. Mi mamá hizo mi favorita, lasaña, y Jason me entregó una bolsa de regalo de aspecto barato con un desganado, «Feliz cumpleaños, hombre». Dentro había una taza que decía, «El hermano está bien del mundo». Forcé una sonrisa, me reí. Es lo que hago. Luego vino el brindis. Mi papá se puso de pie, agitando un vaso de whisky, y lo golpeó con una cuchara como si estuviera en una boda. Por Blake, dijo, con voz suave y teatral. El hombre del momento, nuestra roca, nuestro confiable, siempre ahí cuando lo necesitamos. Todos chocaron las copas. Sonreí cortésmente. Pero seamos honestos, continuó, soltando una risita. No eres realmente familia, Blake. Eres solo nuestra red de seguridad. Se rió como si acabara de contar el mejor chiste de su vida. Mamá se rió tontamente. Jason casi escupe su bebida. Incluso mi tía, que no me di cuenta de que estaba allí hasta ese momento, soltó una extraña risa nasal. Me quedé allí sentado, congelado, sonriendo, todavía sonriendo, porque, ¿qué más podía hacer? Mi papá se secó una lágrima del ojo. Vamos, es verdad. Eres como el fondo de emergencia que nunca tenemos que rellenar. El tipo de fondo, el héroe anónimo, como ese tipo en las películas que mantiene la energía funcionando mientras las estrellas se llevan toda la gloria. Jason agregó, deberías poner eso en tu currículum. Me disculpé y fui al baño, cerré la puerta, la aseguré y me miré en el espejo durante mucho tiempo. Me temblaban las manos. No estaba enojado. No exactamente. No todavía. Fue más como si se hubiera accionado un interruptor. Algo dentro de mí se había quedado quieto. Silencioso, como una radio que se apaga en medio de una canción. Esa noche, esperé hasta que todos estuvieran dormidos. Empaqué lo que necesitaba. Cancelé todo lo que estaba pagando, electricidad, gas, wifi, cuentas de streaming, incluso el servicio de jardinería. No di portazos. No dejé una nota. Simplemente me fui, dejándolos despertar en una casa que ya no podían pagar. Pero me estoy adelantando, porque antes de todo eso, hubo más señales, más grietas en la máscara, más momentos en los que dejaron de fingir y yo comencé a ver la verdad. Y la verdad era que nunca había sido realmente parte de su foto. No de la manera que yo pensaba. Y la siguiente gran pista llegó a la mañana siguiente, cuando empezaron las llamadas. Primero de Jason, luego de mamá, luego de papá, pero no contesté. No todavía. Cuando no respondía a sus llamadas a la mañana siguiente, esperaba cierta resistencia. Esperaba que Jason se quejara. Esperaba que mamá enviara mensajes de texto pasivo-agresivos. Incluso esperaba que papá intentara hacerme sentir culpable con un discurso sobre el deber familiar. Pero lo que no esperaba, lo que no podría haber predicho, fue cuán rápido se caerían sus máscaras en el momento en que se dieron cuenta de que yo no iba a volver. Empezó con los mensajes de texto. Breves, cortantes al principio. ¿Dónde estás? Llama a tu madre. No puedes irte así nada más. Los ignoré todos. Necesitaba espacio. Me había registrado en un motel económico por unos días solo para respirar. Las paredes eran delgadas, el aire acondicionado hacía ruido y el agua olía ligeramente a metal, pero estaba tranquilo. Nadie me necesitaba para arreglar un armario roto o cubrir una factura. Nadie me interrumpía con un favor rápido que se convertía en un día completo de trabajo manual. Era paz de una manera extraña, pero no duró. El tono cambió al segundo día. Mamá envió una foto de la casa a oscuras. Se fue la luz.
Pensé que estabas pagando por eso. Sin saludo, sin preocupación, solo ese filo agudo de derecho adquirido, como si yo hubiera roto una regla tácita al afirmar cualquier tipo de límite. Al tercer día, Jason llamó y dejó un mensaje de voz que duró 2 minutos completos. No lo escuché todo, pero capté la parte donde dijo, ¿crees que nos estás castigando? Solo te estás fastidiando a ti mismo, amigo. Volverás arrastrándote. Spoiler, no lo hice. En cambio, encontré un pequeño estudio a través de un amigo del trabajo. No era mucho, solo un dormitorio con pisos que crujían y una ventana que daba a un callejón, pero era mío. Por primera vez en años, sentí que vivía bajo mis propios términos. Pero ahí fue cuando las cosas realmente comenzaron a desmoronarse en casa. Aparentemente, nadie en mi familia se había molestado en transferir ninguna de las cuentas que yo había estado manejando. ¿La electricidad? Todavía a mi nombre. Lo mismo para el wifi, el agua, la recolección de basura e incluso las suscripciones de streaming. No solo había estado ayudando. Había sido la única persona que mantenía la casa funcionando. Una vez que desconecté todo, literalmente, se quedaron luchando por sobrevivir. Mamá llamó de nuevo. Esta vez, su voz era todo temblor y drama. Blake, cariño, no estamos enojados. Solo necesitamos que seas razonable. La presión arterial de tu padre ha estado alterada. Jason lo está pasando mal con las entrevistas. ¿No puedes ayudarnos un poco hasta que las cosas se estabilicen? No respondí. No me querían a mí. Querían los servicios que yo proporcionaba, la estabilidad que traía, la manta de seguridad en la que se habían envuelto durante años. Y ahora que se había ido, estaban desesperados. Pero el verdadero punto de quiebre llegó una semana después. Para entonces, los había estado ignorando por completo. Sin mensajes, sin llamadas, sin correos electrónicos. Incluso había bloqueado a Jason después de que enviara una cadena de mensajes llamándome pequeño gusano egoísta y emocionalmente manipulador. Supongo que decir no por primera vez en una década le pareció manipulación. Luego, de la nada, recibí un mensaje de texto de mi tía, la misma que se había estado riendo en mi cena de cumpleaños. Hola Blake, tu mamá mencionó que te fuiste por algo que dijo tu papá. Espero que estés bien. Estoy segura de que no lo dijo en serio. Ese mensaje hizo que algo se rompiera en mí, porque ahí fue cuando me di cuenta de que todavía no lo entendían. Pensaban que esto se trataba de una broma, una mala noche, un comentario ligeramente fuera de lugar. No tenían idea de cuán profunda era la podredumbre. Tampoco le respondí a ella. Luego vino la traición. Fue un jueves por la tarde. Estaba trabajando desde mi nuevo apartamento, a la mitad de un informe, cuando mi teléfono vibró con una notificación de mi banco. Retiro de $1,200. Se me revolvió el estómago. Otro más. Retiro de $600. Inmediatamente inicié sesión en mi cuenta y vi el daño. Más de $2,000 desaparecidos en menos de 5 minutos, y todos los cargos eran a una cuenta de emergencia conjunta que había olvidado que existía. Una que mis padres habían insistido en que abriéramos por si algo sucedía alguna vez. Los había añadido como beneficiarios. Se suponía que nunca debían tocarla sin decírmelo. Llamé al banco. Dijeron que las transacciones se hicieron en persona, autorizadas por el titular de la cuenta. Cuando les dije que no había tocado esa cuenta en meses, los representantes sonaron comprensivos pero firmes. Técnicamente, el nombre de su padre está en la cuenta. Lo siento, señor Dawson. Ahí fue cuando perdí los estribos. No grité. No lloré. Pero algo frío y tranquilo se instaló sobre mí. El tipo de calma que llega cuando has pasado el punto del shock, más allá de la traición, más allá del dolor. No había forma de arreglar esto. No había forma de hablarlo. Esto no fue un malentendido. Esto fue un robo. Y la peor parte, sabía que ellos ni siquiera pensaban que estuviera mal. Le envié un mensaje a Jason, tu papá vaciaron mi fondo de emergencia. Él respondió al instante, relájate, fue una emergencia familiar. Mamá necesitaba sus medicamentos y la batería del coche se murió. Te lo devolveremos. No hubo disculpa,
ni advertencia, ni reconocimiento de que lo que hicieron era ilegal. Solo la misma expectativa casual de que yo siempre estaría allí para atraparlos. No respondí. Una hora después, recibí un mensaje de voz de mi papá. Blake, no sé por qué estás tan molesto. Ese dinero estaba destinado a la familia. Eres parte de esta familia, ¿no es así? ¿O realmente vas a darle la espalda a tu propia sangre por un par de miles de dólares? Esa frase se me quedó grabada. Eres parte de esta familia, ¿no es así? Gracioso, porque estaba bastante seguro de que había dicho exactamente lo contrario solo una semana antes, mientras todos brindaban sobre mi lasaña. Esa noche no dormí. Me quedé despierto caminando por mi pequeño apartamento, mirando la pared como si tuviera respuestas. Mi corazón estaba acelerado, pero mis pensamientos eran lentos, metódicos. Repasé cada conversación del último año. Cada favor que había hecho. Cada vez que había llevado a mamá a sus citas. Cada vez que había sacado a Jason de apuros. Cada cumpleaños que olvidaron. Cada vez que me dijeron que solo fuera paciente o que dejara de hacer un escándalo. No se trataba solo del dinero. Se trataba del patrón. La forma en que tomaban y tomaban. Y yo seguía dando porque pensaba que así se veía el amor. Pensaba que familia significaba sacrificio. Pero todo lo que significaba para ellos era mano de obra gratuita y un cajero automático incorporado. A la mañana siguiente, llamé al banco de nuevo, cerré la cuenta conjunta, congelé mi crédito, configuré nuevas contraseñas, nuevos PIN. Revisé cada suscripción en línea, cada aplicación, cada amenaza persistente de acceso que pudieran tener todavía. Y luego hice algo que nunca pensé que haría. Regresé a la casa, no para hablar, no para reconciliarme, solo para verla. Era peor de lo que imaginaba. El césped no había sido cortado. Los botes de basura estaban desbordados. Había un aviso naranja en la puerta principal sobre servicios públicos vencidos. Una ventana estaba agrietada cerca del porche. El lugar parecía cansado, hundiéndose bajo el peso de su propia negligencia. No llamé a la puerta. Simplemente me quedé allí mirando la casa donde había pasado la mayor parte de mi vida, preguntándome cómo se había desmoronado tan rápido sin mí. O tal vez siempre había sido así, y yo simplemente la mantuve unida lo suficiente como para que se viera bien. Y entonces los vi a través de la ventana. Jason tirado en el sofá, sin camisa, jugando videojuegos. Papá en su sillón reclinable, gritándole a la televisión. Mamá en la cocina, caminando de un lado a otro con su teléfono. Ninguno de ellos me notó. Fue entonces cuando la pieza final del rompecabezas se encajó en su lugar. Nunca había sido parte de su foto. Yo era el marco. Y ahora la foto se estaba desmoronando sin mí. Me di la vuelta y me alejé. Y entonces sonó mi teléfono. Número desconocido. Contesté sin pensar. Hola, Blake, dijo una voz de mujer. Soy Caroline. Trabajo con tu padre. Sé que esto es un poco inusual, pero creo que necesitamos hablar. Se me cortó la respiración. ¿Caroline? ¿Por qué me llamaría una de las compañeras de trabajo de papá? Ella continuó, con voz baja, casi nerviosa. Probablemente no debería decirte esto, pero escuché algo en la oficina. Tu padre ha estado diciendo algunas cosas sobre tu dinero. Sobre cómo usó tu información también. Me detuve en medio de la acera. ¿Usar mi información? No. No, no lo haría. Pero la inquietud ya se estaba asentando en mis entrañas. Fría, pesada. ¿Qué hizo?, pregunté, apenas capaz de sacar las palabras. Caroline vaciló y luego dijo algo que hizo que el suelo se moviera bajo mis pies. La voz de Caroline temblaba cuando lo dijo. Creo que tu papá abrió una línea de crédito a tu nombre. No respondí de inmediato. No podía. Se me secó la boca. Un lento silencio resonante llenó la línea mientras sus palabras hacían eco en mi cabeza. Abrió una línea de crédito a mi nombre. Ha estado presumiendo en el trabajo, continuó, con su voz apenas por encima de un susurro. Algo sobre adelantarse a un flujo de caja ajustado. Dijo que usó tu puntaje de crédito porque el suyo estaba por los suelos.
Sentí como si me hubieran sacado el aire. ¿Estás segura? No quería involucrarme, Blake. Pero pensé que debería saberlo. Ella colgó. Me quedé congelado en la acera durante mucho tiempo. Mi teléfono agarrado en mi mano. La pantalla atenuándose. La última llamada aún brillando débilmente. La gente pasaba a mi lado. Los coches pasaban. El mundo seguía moviéndose, pero todo dentro de mí se detuvo. Pensé que ya había llegado a mi límite. Pensé que el fondo de emergencia robado, los años de manipulación emocional, la humillación del cumpleaños, esa era la traición. Pero esto era diferente. Esto era calculado. No fue un desliz, ni una discusión, ni un momento de acaloramiento. Fue fraude, una violación de la confianza tan completa que, por un segundo, me pregunté genuinamente si había imaginado todo lo bueno que alguna vez creí sobre mi familia. Me tomé el resto del día libre, llamé para decir que estaba enfermo, cerré las persianas de mi apartamento y me senté al borde de mi cama, desplazándome por cada aplicación de monitoreo de crédito que pude encontrar. Me registré en todas ellas. Una por una, llegaron las alertas. Una nueva tarjeta de crédito abierta hace 2 meses. Saldo, $4,300. Un préstamo personal pendiente, $1,700. Una solicitud de cambio de dirección vinculada a mi nombre pero a la casa de ellos. Se me revolvió el estómago. No solo habían tomado mi dinero. Estaban construyendo una segunda vida usando mi identidad. Y si Caroline no me hubiera advertido, podría haberme enterado cuando mi puntaje se desplomara o cuando un agente de cobros llamara a mi puerta. Esa noche, no volví a dormir. Pero esta vez, no estaba caminando en pánico. Estaba planificando. Presenté un informe de fraude, congelé mi crédito, hablé con un agente en la oficina de crédito que fue amable, claro y extremadamente servicial. Marcaron mi cuenta por actividad sospechosa. Presenté un informe policial, llamé a mi banco de nuevo y les conté la situación completa. Tenía miedo de que no me creyeran, de que pensaran que solo era un niño con derechos tratando de culpar a su familia por sus propias deudas. Pero para mi sorpresa, se lo tomaron en serio. Se asignó un investigador de fraude al caso. Ese fue el comienzo de las consecuencias. El comienzo de la caída. Durante semanas, estuve enterrado bajo papeleo. Tuve que verificar cada cuenta, probar mi dirección, enviar copias de identificación, declaraciones juradas, declaraciones notariadas. Fue agotador y costoso. Pero lo hice en silencio, metódicamente. No le dije a nadie de mi familia lo que sabía. Dejé que se retorcieran en la oscuridad. Aún así, incluso mientras luchaba, sentía que me estaba resbalando. El estrés era aplastante. Comencé a perder plazos de entrega en el trabajo. Mi gerente me llamó para una charla sobre mi desempeño. No podía concentrarme en nada por más de 10 minutos. Mi apetito desapareció. Algunas noches me sentaba en la ducha hasta que el agua se enfriaba solo para sentir algo que no fuera ira, culpa o ese entumecimiento sofocante que se había colado por los bordes de mis pensamientos. No estaba bien. Y por primera vez, me permití admitirlo. Hubo una noche tarde, probablemente a las 2 o 3 de la madrugada, cuando me encontré mirando una vieja foto de mi familia, guardada en un disco duro que no había tocado en meses. Era de mi graduación de la escuela secundaria. Yo estaba de pie en el medio, sonriendo, con los brazos alrededor de mis 2 padres. Jason también me había pasado un brazo por los hombros. Todos parecían orgullosos, felices, unidos. Era una mentira. Me senté allí en el suelo durante mucho tiempo, simplemente mirándola. Finalmente, arrastré la imagen a la papelera y la eliminé. No con ira, solo con aceptación. Ese fue el fondo para mí. Pero aquí está la cosa sobre tocar fondo. Una vez que estás allí, una vez que has golpeado ese espacio frío y hueco donde no queda nada que perder, obtienes claridad. Y con la claridad viene el poder. Lo primero que hice fue recuperar el control de mi tiempo. Solicité trabajo remoto por unas semanas. Mi gerente se mostró escéptico pero dijo que sí. Eso me dio espacio para concentrarme tanto en la recuperación como en la reconstrucción. Comencé a levantarme a las 6 de la mañana.
No porque tuviera que hacerlo, sino porque necesitaba estructura. Hacía café, daba paseos, obtuve una membresía en un gimnasio, aunque nunca había sido del tipo fitness. No iba para ponerme musculoso. Iba porque durante 1 hora al día, nadie podía pedirme nada. Podía sudar, respirar, existir. Comencé a rastrear mis gastos, abrí una nueva cuenta bancaria, me cambié a una cooperativa de crédito, obtuve un nuevo número de teléfono. Eliminé cada calendario familiar compartido, cada cuenta persistente a la que todavía estaba conectado de alguna manera. Incluso mi Spotify todavía estaba bajo un plan compartido. Jason había agregado todas sus listas de reproducción bajo mi inicio de sesión. Estaba reconstruyendo ladrillo por ladrillo. Hubo pequeñas victorias también. El caso de fraude avanzó. Después de 2 meses, la tarjeta de crédito fue revertida y mi puntaje comenzó a recuperarse. La solicitud de préstamo fue denegada. Afortunadamente, el banco la había marcado antes de dispersar los fondos. Recibí una carta confirmando que mi padre había sido contactado con respecto a la investigación. No sé qué les dijo. No me importaba. El daño estaba siendo reparado. También empecé terapia. No era algo que alguna vez pensara que haría. Fui criado en una familia que veía la terapia como algo para personas que no pueden manejar sus propios problemas. Pero un día, pasé por una clínica cerca de mi apartamento, vi un letrero que decía, "Te mereces paz", y algo dentro de mí se rompió. Mi terapeuta, Julia, no me dijo nada revolucionario. Ella simplemente escuchó. Realmente escuchó. Y luego me ayudó a decir en voz alta cosas que solo había pensado en la oscuridad. Como que siempre me sentí como un fantasma en mi propia casa. Como que ser confiable se convirtió en una prisión que yo no construí pero de la que no podía escapar. Como que no estaba enojado porque me usaran, estaba enojado porque yo se lo permitía. Esa me golpeó fuerte. Pero ella tenía razón. Y lentamente, semana a semana, la niebla comenzó a levantarse. Me reí de nuevo. Hice una pequeña charla con mis compañeros de trabajo. Comencé a cocinar, realmente cocinar, no solo comidas congeladas. Descubrí que me gustan los salteados. Compré ingredientes reales. Fui a un mercado de agricultores. Me hice amigo de una mujer que vendía jabones caseros. Sé que suena pequeño, pero importaba. Era prueba de que podía vivir una vida fuera del control de daños. Mi mundo todavía era pequeño, pero era mío. Y luego, una tarde, recibí un mensaje de un viejo amigo de la universidad, Eli. No habíamos hablado en años. Solíamos trabajar juntos en proyectos tecnológicos del campus, y él siempre tenía ideas descabelladas que de alguna manera funcionaban. Ahora estaba trabajando en una startup en el espacio logístico y quería saber si estaría interesado en ayudar en el lado de análisis. Al principio, dudé. Todavía estaba tambaleándome, todavía sanando, pero dije que sí, solo a tiempo parcial. Ese trabajo a tiempo parcial se convirtió en trabajo por contrato. Ese trabajo por contrato se convirtió en una oferta a tiempo completo. Pagaba más que mi antiguo trabajo, ofrecía capital y me daba completa flexibilidad remota. Lo acepté. Se sentía como si el universo finalmente estuviera respirando conmigo en lugar de en mi contra. Una noche, unos 4 meses después de haber salido de la casa de mi familia, estaba sentado en mi balcón. No era elegante, solo una pequeña losa de hormigón con vistas a un callejón. Pero tenía una silla de jardín barata, una bebida fría y una cadena de luces de la tienda de $1 que había colgado sin otra razón que porque me gustaba cómo se veían. La ciudad zumbaba abajo, suave y distante. Miré alrededor de mi apartamento. La ropa estaba lavada. Los platos estaban limpios. Había comida en la nevera, una planta en el alféizar de la ventana y paz en mi pecho. Y entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Jason. Le entregaron la notificación hoy. ¿En serio llegaste tan lejos? Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Sin un hola, sin contexto, solo indignación inmediata. Sabía exactamente de qué estaba hablando. El caso de fraude. Había llegado a la siguiente fase. Y si pensaban que ese era el final, no tenían idea de lo que vendría después.
El mensaje de Jason fue la primera onda. ¿Le entregaron la notificación hoy? ¿En serio llegaste tan lejos? Sin signo de interrogación al final. Sin señal de curiosidad real, solo ese tono acusatorio y pasivo-agresivo que había perfeccionado a lo largo de los años. El tipo que hacía que todo pareciera mi culpa. Como si yo hubiera elegido crear un problema en lugar de simplemente tragarme un insulto más, un robo más, una traición más. No respondí. No necesitaba hacerlo porque para cuando llegó ese mensaje, ya no me estaba recuperando simplemente. Estaba listo. Hay un tipo extraño de enfoque que viene después de sobrevivir a una traición. Una vez que la niebla se despeja, una vez que el temblor se detiene y el mundo deja de sentirse como si estuviera girando fuera de su eje, te quedas con esta intensidad tranquila, una claridad que arde caliente, pero fría, aguda, precisa. Ya no se trata de rabia. Se trata de equilibrio. Y el equilibrio, en mi caso, se había retrasado mucho. Así que, empecé a planificar, no con fuego, sino con hielo. Lo primero que hice fue investigar. No solo quería justicia. Quería justicia legal, algo limpio, algo innegable, porque si aprendí algo, fue que mi familia solo entendía las consecuencias cuando aparecían en forma de papeleo, facturas o amenazas legales. Revisé los archivos del caso de fraude. El banco había confirmado los cargos revertidos, pero todavía tenía informes policiales abiertos con respecto a la línea de crédito y el cambio de dirección. Comencé a armar un archivo del caso, imprimiendo todo, organizándolo en una carpeta, seccionando la evidencia con pestañas etiquetadas, extractos bancarios, aperturas de cuentas, el aviso de Caroline, hilos de mensajes de texto, el mensaje de voz de mi padre. Incluso imprimí una transcripción de ese en particular. Eres parte de esta familia, ¿no es así? ¿O realmente vas a darle la espalda a tu propia sangre por un par de miles de dólares? Hice copias, guardé copias de seguridad en una unidad encriptada. Si intentaban negar algo de eso, tendría los recibos en estéreo. Luego vino la investigación sobre la recuperación financiera. Hablé con un abogado, un hombre de voz suave llamado Malcolm, recomendado por mi terapeuta, Julia. Se especializaba en fraude financiero relacionado con la familia. Al principio, desconfiaba. Asumía que los abogados eran para personas con grandes presupuestos y tiempo que perder. Pero Malcolm era diferente. Escuchó, hizo preguntas agudas e inteligentes. Luego dijo algo que nunca olvidaré. No estás siendo vengativo. Estás estableciendo límites con dientes. Eso es lo que son las consecuencias. Me ayudó a redactar una carta formal de intención, una advertencia de que si los daños no se pagaban dentro de los 30 días, presentaría cargos. No una demanda, no una rabieta, solo negocios. No la envié de inmediato porque tenía más que hacer. A continuación, limpié la casa. Emocionalmente, me acerqué a viejos amigos, no para desahogarme, solo para reconectar. Personas a las que ignoré o dejé de lado a lo largo de los años porque siempre estaba demasiado ocupado manejando los problemas de mi familia. Envié mensajes simples. Hola, sé que ha pasado un tiempo. Me encantaría ponernos al día en algún momento. Algunos nunca respondieron, otros sí. Me reuní con Sara, una vieja compañera de laboratorio de la universidad, para tomar un café. Ella me dijo que siempre pensó que mi familia sonaba un poco intensa. Me reí. No se equivocaba. Hablamos durante horas. No sobre venganza, no sobre dolor, solo sobre la vida, el futuro. Fue la primera vez que me sentí como Blake de nuevo, no solo el especialista en control de daños en el que me había convertido. Luego estaba Eli, el chico de la startup que me había dado mi nuevo trabajo. Después de unos meses de trabajo a tiempo parcial, me ofreció un puesto más estratégico, jefe de análisis, beneficios completos, paquete de acciones. Acepté. De repente, tenía ventaja. Un trabajo real, un cheque de pago real, un futuro que no incluía ser la red de seguridad de otra persona. Eso cambió todo. Con mis finanzas estabilizándose y el caso de fraude en marcha, pasé al siguiente paso del plan, control de la información. Mi familia siempre había vivido en un mundo de apariencias. Mantener la imagen era más importante que arreglar cualquier cosa por debajo. Si algo parecía roto, se ignoraba.
Si algo sonaba desagradable, se negaba. Ese era su libro de jugadas. Así que, cambié el guión. Comencé a documentar todo. No solo para el caso legal, sino para mí, un diario digital, líneas de tiempo, copias de cada correo electrónico, mensaje de voz, llamada perdida, notas de conversaciones. Lo mantuve todo organizado como un archivo de guerra. Luego lo llevé un paso más allá. Creé una carpeta de Google Drive, privada, encriptada. La titulé Recibos familiares. Dentro, subí todo. El mensaje de texto de Jason donde admitía haber usado mi fondo de emergencia. Los registros de llamadas que mostraban cuando mi padre accedió a la cuenta conjunta. La alerta de la oficina de crédito con el cambio de dirección falso. Incluso capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre fingiendo que todo era perfecto en casa. No iba a publicarlo, pero podía, y la posibilidad era suficiente. Luego vino la parte más quirúrgica de la configuración. Llamé a Caroline. Ella había estado callada desde nuestra última charla, pero cuando le expliqué que no le estaba pidiendo que se involucrara, solo que confirmara fechas y detalles, accedió a ayudar. Ella confirmó lo que escuchó. Mi padre presumiendo en la oficina sobre limpiar las finanzas de Blake para hacer espacio para mayores oportunidades familiares. Lo dijo como si fuera algún tipo de inversión grupal, pero no había grupo. Solo había robo. Eso lo sé yo. La pieza final, decidí hacer contacto, no con mis padres, sino con Jason. Sabía que él era el eslabón débil. La boca, el reactor. Así que redacté un mensaje. Cortés, frío, profesional. Jason, he enviado documentación formal con respecto a las cuentas fraudulentas abiertas a mi nombre. Si tú o papá desean resolver esto discretamente, sugiero iniciar el reembolso antes de la fecha límite de 30 días descrita en el aviso adjunto. Cualquier intento de contactarme directamente será documentado y enviado al encargado del caso. El uso indebido adicional de identidad resultará en una escalada inmediata. Él respondió en minutos. ¿Estás haciendo esto en serio? ¿Vas a demandar a papá por qué? Unos pocos miles. No respondí. 10 minutos después, no entiendes lo que estás haciendo. ¿Crees que el tribunal se pondrá de tu lado en lugar del de tu propio padre? No respondí. Pasó otra hora. Bien. ¿Quieres guerra? Vamos. ¿Guerra? No, Jason. Yo quería libertad. Pero si la guerra era el único idioma que hablaba, lo hablaría con fluidez. A la mañana siguiente, visité el juzgado. Presenté el caso de reclamos menores yo mismo. Oficial, sellado, real. Envié un aviso formal a su dirección. Correo certificado, número de seguimiento, firma requerida. Me imaginé la cara de mi padre cuando firmó. La forma en que sus cejas se fruncirían. La forma en que mi madre intentaría suavizarlo con un «¿Podemos arreglar esto, Mark?», mientras Jason caminaba de un lado a otro en el fondo murmurando maldiciones y culpando a todos menos a sí mismo. Déjalos entrar en pánico. Déjalos luchar. Porque por una vez yo tenía las cartas, y mientras ellos estaban ocupados tratando de averiguar cómo cubrir las consecuencias, yo ya estaba trabajando en el acto final. Dicen que la venganza se sirve mejor fría. Pero yo no quería frío. Quería silencio. Quería que se sintiera como si se hubiera accionado un interruptor de luz. Un segundo encendido, el siguiente apagado. Sin gritos, sin rabietas, solo silencio donde solía haber ruido. Vacío donde una vez vivió el derecho adquirido. Y sobre todo, quería que sintieran la ausencia, el peso de mi ausencia, no solo en facturas impagas o servicios desconectados, sino en la infraestructura misma de sus vidas, porque ya no era su red de seguridad. Yo era su ajuste de cuentas. La fecha del juzgado llegó en una mañana bochornosa de martes. Me puse una camisa azul marino con botones, sin corbata, jeans limpios, peinado, profesional. Traje mi carpeta. Sí, esa carpeta con cada recibo, informe y transcripción cuidadosamente etiquetada. Malcolm, el abogado que había contratado, se encontró conmigo en la entrada con un asentimiento y una carpeta manila en la mano. No hablamos mucho. No necesitábamos hacerlo.
Dentro, la sala del tribunal era pequeña, más como una sala de reuniones que un tribunal. Solo un juez, un secretario y algunas sillas para las partes involucradas. Mi padre entró 5 minutos tarde, pareciendo como si alguien lo hubiera arrastrado a través de 3 reuniones y una mala noche de sueño. Jason lo siguió, vestido con una camiseta arrugada con gafas de sol en la cabeza como si pensara que era genial. Mi madre no estaba allí. Me habían dicho que tenía migraña y no podía soportar ver a la familia así. Por supuesto. La audiencia fue sencilla. El juez leyó la denuncia. Mi padre intentó interrumpir 2 veces, pero Malcolm hizo un gesto calmado pidiendo silencio. Luego fue mi turno. Abrí la carpeta y entregué las copias, solicitudes de crédito, alertas de cambio de dirección, mensajes de voz, capturas de pantalla de mensajes de texto, incluso la declaración jurada firmada de Caroline confirmando lo que escuchó en la oficina. Cada pieza apilada cuidadosamente en el escritorio del juez como ladrillos en un muro. La cara de mi padre cambiaba con cada nueva página, de leve molestia a confusión y luego a alarma. Jason se hundió en su asiento, con los brazos cruzados, murmurando por lo bajo. El juez preguntó si tenían una respuesta. Mi padre dijo que todo era un malentendido. Malcolm preguntó, ¿abrió usted o no abrió una tarjeta de crédito usando el nombre, número de seguridad social y dirección de Blake Dawson? Silencio. Luego, hice lo que tenía que hacer por mi familia. La habitación se quedó en silencio. Incluso el secretario dejó de escribir. El juez garabateó algo en su bloc de notas, luego levantó la vista y dijo, «Esa no es una justificación legal, señor Dawson». 30 minutos después, estaba hecho. Sentencia a mi favor. Reembolso total de los fondos robados más daños. La cantidad no era enorme, pero ese no era el punto. Era oficial, público, real, una cicatriz legal en el registro de mi padre, y me dio motivos para escalar el caso de fraude con las oficinas de crédito, lo cual hice al día siguiente. Pero aún no había terminado. Ni de cerca. 3 días después, envié un correo electrónico cortés a Caroline agradeciéndole por su ayuda. Ella respondió con una nota breve. Quizás quieras ver esto. Adjunto había un correo electrónico de toda la empresa de RRHH en la firma de mi papá. Era breve, formal, frío. Estamos llevando a cabo una revisión interna con respecto al uso no autorizado de información financiera personal por parte de un empleado. Hasta que se resuelva el asunto, Mark Dawson ha sido puesto en licencia administrativa. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. Luego lo reenvié a mi correo personal y lo archivé. No celebré. No hubo música, ni champán, solo una larga y profunda exhalación. Las fichas de dominó estaban cayendo. Luego vino la repercusión en casa. Jason fue el primero en romperse. Me envió una serie de mensajes de texto frenéticos, escalando de la ira a la desesperación. Nos arruinaste. ¿Sabes cómo se ve esto? Mamá no le habla a nadie. ¿Podemos simplemente hablar, hombre? Por favor. Los ignoré todos. Pero guardé las capturas de pantalla porque ya no estaba jugando a la defensiva. Una semana después, recibí un mensaje de un número que no reconocía. Era un mensaje de voz. Mi madre. Sonaba cansada, agotada. Blake, yo solo. No sé qué pasó. No se suponía que esto llegara tan lejos. Somos tu familia. Lo eliminé. Y entonces se me ocurrió un pensamiento. Nunca se habían disculpado ni una sola vez. Ni una vez. No por el dinero. No por el fraude crediticio. No por la humillación del cumpleaños ni por los años de usarme como una herramienta. Ni siquiera ahora. No querían arreglar las cosas. Querían que me reiniciara, que volviera a ser su curita, su solucionador, su plan de respaldo. Y esa versión de mí se había ido. La etapa final de mi venganza no fue ruidosa ni llamativa. Fue quirúrgica. Envié una carta de cese y desistimiento a través de Malcolm. Un aviso formal indicando que cualquier contacto adicional de mi familia, directo o indirecto, se documentaría como acoso y se enviaría a las fuerzas del orden. Luego cambié mi número de teléfono, actualicé mi dirección postal a un apartado de correos,
creé un nuevo contacto de emergencia en el trabajo, cambié de banco de nuevo, incluso mi Spotify, obtuve una cuenta nueva. Mezquino tal vez, pero se sintió simbólico. Limpié la pizarra. No miré atrás. 6 meses después, recibí una llamada de Eli, mi jefe de la startup. La compañía acababa de asegurar financiamiento de Serie B, y me estaban ascendiendo a vicepresidente de análisis. La oferta venía con un aumento, opciones sobre acciones y la oportunidad de liderar un equipo. Acepté. Esa noche, me senté en el balcón de mi nuevo apartamento. Sí, me había mudado de nuevo y me serví una bebida. Una de verdad. No solo una cerveza de gasolinera, sino algo suave y rico. Vi el sol ponerse detrás del horizonte, proyectando oro sobre todo. No pensé en mi padre, ni en Jason, ni en la casa. Pensé en la paz, en el silencio, y en lo hermoso que sonaba. Lo último que supe fue que mi padre perdió su trabajo. Trató de enmarcarlo como una jubilación anticipada, pero se corrió la voz. Caroline me dijo que había sido incluido silenciosamente en una lista negra. Ninguna firma quería tocar a alguien con una sentencia de fraude financiero en su registro. Jason rebotaba entre trabajos de almacén y trabajos minoristas. Todavía vivía en casa, todavía culpaba a todos menos a sí mismo. Mi madre seguía organizando comidas compartidas de la iglesia como si nada hubiera pasado. ¿Pero la diferencia? Ya no era parte de la foto. No era la red de seguridad. No era el respaldo. No era de ellos. Me perdieron. Y no levanté la voz. No lancé puñetazos. No rompí ventanas. Simplemente recuperé en silencio cada pedazo de mí mismo que habían robado. Y cuando el polvo se asentó, no quedaba nada sobre lo que pudieran pararse. Se rieron en mi cumpleaños y chocaron sus copas, pensando que nunca me iría. Pero olvidaron que las redes de seguridad no se rompen cuando te caes. Se rompen cuando tú te rompes.